Listo, chicos, pues vamos a empezar. El tema que vamos a revisar hoy es regresión logística. Lo empezamos a ver un poco la semana pasada, a manera de introducción, pero el día de hoy vamos a verlo con más detalle. ¿Para qué nos sirven los modelos de regresión logística en la clínica? Se mencionaba que son los modelos que más se acercan a la realidad, porque bueno, el modelo de regresión logística utiliza varias variables que pueden ser factores de riesgo para cierta enfermedad, y es lo que sucede en la realidad. Una enfermedad no se debe solo a una causa, sino que Claro, pueden ser varias. exacto. Muy bien, Elizabeth. Entonces, los modelos de regresión nos ayudan a predecir. ¿Por qué son los que más se usan en la clínica? Son los que más se usan en la clínica porque el desenlace es dicotómico, porque ustedes hablan de probabilidad o de riesgo de presentar o no una enfermedad. Entonces, más que los modelos de regresión lineal, lo que ustedes lo que ustedes usan son estos modelos de regresión logística. Ujú. Al inicio del propedéutico y todavía durante el primer semestre, ustedes les están apostando a una maniobra como la principal causa de un desenlace. Pero hasta este momento, y de acuerdo a todo lo que han revisado, pues ya saben ustedes que no solo es la maniobra, sino que existen diferentes variables que pueden impactar en el desenlace. Ujú. Entonces, por ejemplo, en el estudio de Raúl, no, el único factor que va a impactar en la presencia o no de hueso hambriento no es la realización de la cirugía, sino también los valores séricos al inicio de la misma, la severidad. Entonces, el modelo de regresión logística nos permite considerar no solo el efecto de la maniobra principal, sino de las variables potencialmente confusoras. Entonces, por eso es que es este el modelo que más se usa en la clínica. Ujú. Por lo tanto, le vamos a dedicar mucho tiempo a este tema. Ujú. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esa fue la introducción. Entonces, bueno, como ya lo habíamos comentado, el modelo de regresión logística nos ayuda a predecir un desenlace que es de tipo dicotómico. Ajá. Aquí la variable independiente va a poder ser una o van a poder ser varias y van a estar en escala cuantitativa, cualitativa, pueden ser nominales o ordinales. Pero la variable de desenlace o la variable dependiente va únicamente a tener 2 valores. Ajá. Y esto habitualmente se codifica como 0 y 1. 0, la ausencia de una condición, y 1, la presencia de aquella condición que para ustedes sea de importancia. Esto es especialmente importante para el desenlace. Si ustedes lo codifican al revés, si está codificado como 0 y 1 y lo que ustedes quieren evaluar es ansiedad. Si está codificado como 0 y 1, los pacientes que tuvieron ansiedad estarán codificados como 1. Los que no tuvieron ansiedad tendrán que estar codificados como 0. Entonces, los factores de riesgo que va a calcular este modelo es para la variable que esté codificada con el mayor número en el desenlace. Ahora, ¿qué pasa si ustedes lo codifican como 1 y 2? Si a 2 le ponen ausencia de ansiedad y 1 a presencia, ¿qué va a pasar con su modelo? Como les calcula el valor más grande, en este caso sería el 2, les calcularía los factores de riesgo para desarrollar la condición número 2, que es la ausencia de ansiedad. Entonces, esta codificación es muy importante. De lo contrario, pues ustedes van a tener algunos errores de interpretación. De pronto, cuando ya están avanzando en el análisis de sus resultados, cuando ya llegan a sus modelos de regresión, se acercan y me dicen, bueno, pues es que nada salió como yo lo tenía contemplado. Y cuando nos ponemos a analizar con detalle toda la base, bueno, pues resulta que el desenlace estaba codificado al revés. Entonces, lo que tendría que salir como riesgo sale como un factor de protección. Ajá. Entonces, acuérdense que esto es muy importante. Las variables independientes, aquí, acuérdense, siempre en general 0 y 1
excepto, por ejemplo, para sexo. Si fuera sexo y es una condición que podría no estar impactando, bueno, pues ahí es indistinta la manera en cómo ustedes codifiquen esa variable. Pero si fuera COVID, pues ya sabemos que el sexo masculino es aquel que tiene mayor riesgo. Entonces, ese sexo tendría que estar codificado con 1 y a lo mejor sexo femenino con 0. Ujú. Entonces, bueno, acuérdense de esta regla que es muy importante para la interpretación. Ahora, este es un ejemplo de un modelo de regresión logística. Este es una escala que se llama Friedrich, se utiliza en primer nivel de atención para evaluar los factores de riesgo para que una persona adulta desarrolle diabetes. Ujú. Entonces, como ustedes pueden observar, tienen aquí OR, intervalo de confianza, pero también tienen un coeficiente beta. Entonces, el coeficiente beta, ustedes lo van a encontrar tanto en regresión lineal como en regresión logística. Por tanto, ¿qué hace la diferencia? El desenlace dicotómico. Entonces, aquí se quiere predecir el riesgo para desarrollar diabetes a 10 años. Ahora, hay, como en regresión lineal, una intersección. En este caso es de -5 y acuérdense que esa puede ser positiva o negativa y que la intersección se refiere al valor que toma y cuando x vale 0. Entonces, ¿qué opinan? Imaginen que yo quiero hacer este modelo o que yo quería hacer este modelo y yo le estaba apostando a la actividad física. A la actividad física como principal factor de riesgo, más bien al sedentarismo como principal factor de riesgo para desarrollar diabetes. ¿Qué opinan ustedes en este modelo número 2 de la variable actividad física? ¿Es significativo? ¿No es significativo? No es significativo porque el intervalo de confianza cruza la unidad. Ok, entonces, si yo quiero hacer esta hipótesis, pues finalmente no tengo que considerar solo sedentarismo, no solo mi maniobra, tengo que considerar el efecto de otras variables. Entonces, en este caso son otras variables y no sedentarismo. ¿Qué opinan de actividad, perdón, de edad y de índice de masa corporal? ¿Cuáles son las dos variables que impactan más? ¿Cuál impacta más? Edad de 45 a 55, el índice de masa corporal de 25 a 30 o el más de 30. Mayra, La edad de 55 a 64 y el índice de mayor de 30. ¿ok? Entonces, bueno, pues esto les puede ir dando una pauta sobre a qué paciente le deben medir la glucosa. Ajá, entonces, si es mayor a 55 años y además tiene un índice de masa corporal a 30, pues vean a cuánto se eleva el riesgo. Pero, ¿qué pasa si ahora, además de esto, es hombre y tiene 110 de circunferencia abdominal? Ahora hay mayor riesgo. Esta variable hasta ahorita es la que tiene un mayor OR. Y vean que los intervalos de confianza, pues en general son estrechos. No se van hasta 440, como en el ejercicio de la semana pasada. Creo que era para sonda orogástrica. Ahora, ¿qué pasa si este paciente tiene antecedente de hipertensión? ¿Cómo se comporta su riesgo? Aumenta. ¿Ok? Y luego tenemos antecedente de glucosa elevada en algún momento de la vida. ¿Cuál es la variable de todas estas que nos está mostrando el modelo, que es la que más impacta? Justo esa. Justo el antecedente de previo de glucosa alterada. Entonces, de acuerdo a estos resultados, pues lo que nosotros podríamos observar, si el paciente ya tuvo alguna vez alguna glucosa mayor a 100, pues si no hacemos algo, es cuestión de esperar a que desarrolle diabetes, porque esta es la variable que tiene un mayor
impacto. Vean, el OR es de 9.61, seguido por circunferencia abdominal. Y antecedente de consumo de antihipertensivo. Entonces, para eso es que nosotros usamos estos modelos de regresión en la clínica, para predecir los factores de riesgo para desarrollar una condición. Ahora, del lado derecho, ustedes están observando el coeficiente beta. A partir del coeficiente beta, yo puedo calcular el OR. Y esa es la diferencia entre un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión logística. ¿Cómo lo hacemos? Acuérdense de este, vamos a calcularlo. Acuérdense de este, 9.61. Ajá. Entonces, el OR es el exponente de beta. Ajá. Ahorita lo vamos a calcular. Váyanse a su calculadora científica para que lo calculemos. Entonces, nuestro OR es de 9.61 y nuestro beta es de 2.263. Ajá. Entonces, si se van a la calculadora científica, entonces, este 2.263, sí, entonces tenemos la base del logaritmo o el número de Euler. Si ustedes lo elevan al exponente beta, al beta, ajá, ustedes van a tener el OR. Entonces, en la calculadora, esta es la función. Entonces, a partir del beta, ustedes le dan clic en e a la x, que es el número Euler elevado al beta, y les da este número que teníamos acá, que es el OR. En SPSS ustedes lo van a encontrar, entonces, como exponente beta. Ajá. Entonces, es de esta manera como el beta se transforma en exponente beta o en OR para poder tener un desenlace que sea dicotómico. Ajá. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Ok, listo. Bueno, vamos a continuar. Ahora. Bueno, esto ya se los había explicado. Ahora, vean, este es el número Euler, 2.7182. Si ustedes elevan este número a su beta, en este caso, si lo elevan a un beta de 1, obtienen un OR de 2.71, que es la misma base, que es el número Euler. Ajá. Entonces, esta es la relación entre el beta y cómo a partir del beta yo puedo calcular mi OR. Ahora, vamos a ir desglosando este ejercicio. Vamos a trabajar, son factores de riesgo. Nosotros queremos evaluar los factores de riesgo que estén asociados al sitio de egreso en adultos mayores que tuvieron un EBC. El desenlace es 0, egresan a casa, y 1, institucionalización. Ajá. Yo tengo aquí variables, tengo la variable edad, que es una variable continua, tengo estado funcional, y vean cómo está codificado. Si yo lo que quiero evaluar es el riesgo de institucionalización, el que sea independiente está clasificado como 0, es decir, que es la categoría que tiene menor riesgo. Ajá. El que sea dependiente está clasificado como 1 porque es la categoría que tiene mayor riesgo. Ahora, en cuanto al estado civil, aquí se clasificó solo en 2, o casado o no casado, considerando que el que tiene más riesgo de institucionalizarse es aquel que no tiene pareja. En cuanto al género, aquí es indistinto, por lo que se clasificaron como 0, masculino, y 1 femenino. Ahora, en SPSS, esta es la salida que arroja el modelo. Esta primera parte se los va arrojando por bloques. Esta primera parte dice pruebas Omnibus. Estas pruebas Omnibus, pues vean, utilizan una prueba chi cuadrada, y esto se parece, es similar a lo que en regresión lineal encontrábamos, pero con la prueba de ANOVA. Entonces aquí se utiliza la prueba chi cuadrada, y este último modelo nos habla de cuántas variables ingresé a mi modelo y si ese modelo tiene una buena capacidad para predicción.
Entonces, en este caso es un modelo que es significativo con las variables que están incluidas en el modelo. Ahora, en el modelo de regresión lineal teníamos los residuos, que era la diferencia entre el valor real y el predicho. Aquí lo que tenemos son razones de verosimilitud. Estas razones de verosimilitud, entonces, el modelo que se elige es aquel, si ustedes lo hicieran por pasos ascendentes, es decir, que el modelo elige las variables que son significativas, siempre va a elegir este modelo que tenga una mayor capacidad de predicción. Ajá. O que en regresión lineal era el que tenía menor cantidad de residuos. Y después tenemos una R cuadrada, la R cuadrada de Cox, y esta R cuadrada que está al final, que es una pequeña variación, es una modificación, un ajuste a esta R cuadrada de Cox. ¿Cuál vamos a utilizar? Esta. Esta es la que vamos a utilizar, esta R cuadrada ajustada. Entonces, este modelo, estas 4 variables que están en este modelo, explican el 31% del desenlace. Después, la siguiente parte es esta clasificación. Nos dice en general la capacidad de este modelo para predecir correctamente. 73%, si su modelo fuera de 0.5, si aquí tuvieran este modelo de 0.5, pues no sirve para nada su modelo, mejor échense un volado. Y esto se asocia a esta significancia estadística del modelo Omnibus. Entonces, aquí el punto de corte sería 0.5. Si fuera 0.5, pues no tiene una capacidad de predicción porque en la mitad de las veces acierta y en la otra mitad no. Ahora, esta es la segunda parte que nos arroja SPSS en el modelo de regresión logística. Entonces, es importante que se acuerden. La primera parte es el beta. Acuérdense del beta y de las correlaciones, el coeficiente de correlación. Entonces, si yo tengo mi desenlace está codificado como 0 y 1. Ahora, si yo tengo un beta que es positivo, ¿esto qué implica? Aumenta el riesgo. ¿Ok? Entonces, esta variable de edad implicaría que al aumentar la edad, aumenta el riesgo de institucionalización. Okay. Ahora, la otra variable era dependencia o independencia. La independencia estaba clasificada como 0. La dependencia estaba clasificado como 1. Si yo pongo solo atención al beta, entonces es positivo, lo que implicaría es que la variable que está codificada como 1 es la que tiene mayor riesgo del desenlace. Entonces, en este caso, es la variable de dependencia. Entonces, la dependencia incrementa el riesgo de desenlace. Que es que se vaya y se egrese a un asilo o se institucionalice. Ahora, ¿qué pasa con el estado marital? ¿Qué pasa? Igual, otra vez, 0 y 1. 0 eran los que estaban casados y 1 los que no tenían pareja. Entonces, si analizamos solo el beta, pareciera que aquellos que no tienen pareja, los que no tienen pareja tienen mayor riesgo de institucionalización. Ahora, ¿qué pasa con género? ¿Cómo estaba codificado? 0 masculino y 1 femenino. 0 masculino, 1 femenino. Tengo un beta que es negativo. ¿Cómo interpreto este beta? ¿Qué sexo tendría menor riesgo de presentar el desenlace? 0 masculino, 1 femenino. El femenino. Entonces, podría ser que ustedes encuentren algún artículo donde sea un modelo de regresión logística y solo les muestren los betas. Pero bueno, ya ustedes saben que si se van a la calculadora y aprietan esa función de a la X, a partir del beta, ustedes pueden tener el OR.
Después tenemos la prueba estadística que se utiliza para calcular la significancia de cada una de las variables ingresadas al modelo. En regresión lineal era t-student. Aquí es una prueba de Wald. Ajá. Después viene el valor de significancia de cada una de las variables. Ajá. La única no significativa es género. Ahora, vean qué pasa con el resto de las variables. La edad tiene un OR de 1.125, pero vean su intervalo de confianza. ¿Qué opinan de esta variable contrastada con la siguiente, que es el estado de dependencia? ¿Les llama algo la atención? Pues es más estrecho el intervalo en la Claro. edad. El intervalo de las variables cuantitativas siempre va a ser así de estrecho, porque acuérdense, la variable de edad tiene un mayor rango de posibilidades, mientras que el Estado, la independencia o el Estado civil, toman solo 2 posibilidades. Entonces, es por eso que aquí los intervalos son más amplios y en las variables cuantitativas son más estrechos. ¿Cómo interpretaríamos esta variable de edad? ¿Qué dirían para la variable de edad? ¿Qué decimos para edad? Podría ser que por cada año que aumenta de edad, aumenta 1.1 el riesgo de institucionalizarse. Aumenta 0.125 el riesgo, porque Ok. hay que quitarle el 1 que cuenta como referencia. Entonces, 0.125. O Ok. dicho de otra manera más sencilla, al aumentar la edad, aumenta el riesgo. ¿Qué tanto? 0.125. Muy bien, Víctor. Ahora, vean cómo las variables dicotómicas en este modelo son más fáciles de interpretar. Esto es más fácil de interpretar que la edad. Entonces, en el modelo de regresión lineal era mucho más fácil interpretar una variable cuantitativa que una variable dicotómica, mientras que aquí, por el tipo de desenlace, pues resulta mucho más sencillo una variable dicotómica que una variable cuantitativa. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes con esta variable de edad para facilitar su interpretación? Dividirla en grupos. Claro. Uh-huh. Entonces, si ustedes la agrupan, pues va a ser mucho más fácil de explicar. Uh-huh. Ahora, si ustedes quieren ser sumamente específicos, pues no todos los lectores han tenido la maestría en investigación. Por lo tanto, les va a ser mucho más difícil interpretar esta variable de edad. Entonces, vean, si ustedes consideran, si estuviéramos hablando del riesgo de una persona de 70 a 71 años para desarrollar o para tener un mayor riesgo de institucionalización, de 70 a 71 años, entonces el riesgo era de 1.125. Incrementaba entre una persona y otra, o en este rango de edad, 0.125 el riesgo. Ajá. Aquí no se percibe tanta diferencia. Vamos a ver, entre 70 y 72 años. Entonces, para sacar el riesgo por, no sé, 10 años, por 2 años, por 5, por 10, multiplican cuántas unidades de diferencia hay entre una edad y otra, la edad que les interese. Entonces, lo multiplican por el beta. Ajá. Y lo meten a la calculadora como E a la X. Entonces, 0.117 por 2, E a la X les da 1.26. Entonces, aquí entre 70 y 71, pues no se ve tanta diferencia, entre 70 y 72 no, pero vean qué pasa entre 70 y 80 años. Ahora, si multiplican este 10 por 0.117, tienen un riesgo de 3.22, de tal forma que si ustedes quisieran explicar esta variable o en la discusión comentarla, decir que una persona de 70 a 71 años, pues el riesgo es de 1.125, pero entre 70 y 80 años el riesgo se incrementa a 3.22. Uh-huh. ¿Esta parte les quedó clara? Sí. Sí.
Otra opción, mucho más sencilla, es recodificar la variable. Ustedes ya están viendo aquí que en 10 años aumenta este riesgo. Dependiendo su tamaño de muestra, no sé, podrían ser entre 60 y 70, entre 70 y 80 y más de 80. ¿No? O bien podrían tener solo dos categorías, los mayores y menores a 80 años. Ajá. Ahora, vamos a ver este siguiente ejemplo. ¿No? Aquí yo quiero evaluar el riesgo de hospitalización en niños que están en tratamiento con cáncer y que se encuentran en etapa de vigilancia. Aquí está codificado como 0 los niños que están en quimioterapia y 1 los que están en etapa de vigilancia. El desenlace es riesgo de hospitalización. ¿Qué opinan de esta codificación? Yo quiero evaluar riesgo de hospitalización y vean mi codificación. Que está codificado al revés. Claro, El de riesgo sería, bueno, en la etapa de quimioterapia es quien tiene mayor riesgo de hospitalización. claro, pero aquí está al revés. Vamos a ver ahorita eso qué impacto tiene. Ajá. Entonces, en analizar, se inventen la regresión logística binaria, la variable dependiente tendría que ser su desenlace. En este caso es si el paciente se hospitalizó o no. Ajá. 0 no hospitalizado y 1 hospitalizado. Ajá. En variables, aquí ustedes meten sus maniobras. Ajá. Acuérdense que lo primero, o sus variables independientes. Lo primero es meter una por una. Entonces, aquí vamos a nuestra variable de interés, que era tipo de tratamiento, etapa de tratamiento. Después, ¿okay? Tendrían que seleccionar cuál es la categoría de referencia. Entonces, si yo quiero evaluar qué pasa con la etapa de vigilancia, entonces mi categoría de referencia, ¿cuál sería? ¿La primera o la última? La última. Acuérdense, la categoría de referencia, a mí lo que me interesa en este ejemplo, tal como fue plasmado, es la etapa de vigilancia. Entonces, acuérdense que la categoría de referencia no se muestra el OR para esta categoría, es con la que se contrasta. Ajá. Entonces, esta es como, este OR no se muestra, se anula, se muestra solo la categoría contraria a la de referencia. Entonces, si yo quiero evaluar qué pasa con vigilancia, ¿cuál es mi categoría de referencia? ¿La primera o la última? La primera. La primera. Ok. Ahora, esta variable solita solo me explica cuánto. 10%. 10%. 10%. Ajá. Entonces, esta variable sola, 10%. Ustedes van a ir creando un mejor modelo que les explique más conforme tengan otras variables de confusión. Ahora, vean qué pasa con esta etapa de tratamiento. Aquí no me dice cuál es. Es importante que ustedes lo tengan muy claro. Entonces, aquí la que yo puse como referencia es la quimioterapia. Entonces, aquí el estar en etapa de vigilancia, ¿qué hace con el desenlace? Es un factor protector. Claro, disminuye la probabilidad de presentar el desenlace. Ajá. Pero bueno, esto no coincide con el título, porque en el título decía cuál es el riesgo de hospitalización. Ajá. ¿Ok? Entonces tienen todo que ir haciendo que todo coincida. Entonces es muy importante que ustedes presten siempre atención a cómo están codificadas las variables. Entonces aquí, en este caso, el hablar de etapa de tratamiento en vigilancia, bueno, pues disminuye la probabilidad de tener el desenlace que es hospitalización. De forma tal que si, bueno, estos eran pacientes con neutropenia y fiebre y se quería evaluar si estos niños tenían que ser hospitalizados o podían tener tratamiento ambulatorio. Entonces, estos pacientes podrían ser tratados en casa. Ahora, algo que es muy importante. ¿Por cuántas variables puedo ajustar mi modelo? ¿De qué depende? ¿Por cuántas variables voy a ajustar el modelo?
Dependiendo del tamaño de la muestra, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, es aquí donde entra otra vez la fórmula de cálculo de tamaño de muestra de eventos por variable. Ujú. Entonces, vean la fórmula. La n es igual a 10. Esta es una constante. Y se multiplica por k, que es el número de variables de confusión entre la frecuencia del desenlace. Ujú. Entonces, veamos este ejemplo. Queremos evaluar factores de riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores, considerando que son 4 los factores de riesgo: escolaridad, comorbilidades, sexo y polifarmacia. Se estima que el 20% de la población mayor a 60 años tiene deterioro cognitivo. Si sustituimos la fórmula 10 por 4 entre esta frecuencia del desenlace, 0.20, me da 200 participantes. En estos 200 participantes, yo con esta prevalencia de la enfermedad voy a tener 40 desenlaces. Entonces, lo que marca el tamaño de muestra es cuántos participantes tienen en el menor de los grupos. Y dado que el desenlace siempre es menos frecuente, por ejemplo, si estuviéramos hablando de muerte o diabetes, entonces ese es el menor de los grupos, o diabetes, o en este caso riesgo de deterioro cognitivo, o presencia de ansiedad o depresión. Entonces es 10 por 4 número de variables de confusión entre la frecuencia del desenlace. ¿De dónde toman estos datos? De la literatura. De lo que ya está descrito en la literatura o de las cifras que hay en su hospital. De ahí es donde ustedes lo toman. Esta fórmula viene descrita en este artículo de Feinstein. También está en el PORDI, en la nueva edición, y en el manual de Oxford. Ajá. No es tan común, pero esta es la fórmula que se utiliza para modelos multivariados. Ajá. Entonces, si de pronto ustedes tienen 200 participantes en total, su N es de 200, pero únicamente tienen 20 pacientes con el desenlace, ¿por cuántas variables pueden ajustar? 2. Por 2. Entonces, por eso es tan importante siempre considerar cuántos sujetos con el desenlace tienen para saber por cuántas variables se puede ajustar ese modelo. ¿Okay? Hasta aquí. ¿Dudas? Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, lo que comentaba ahorita en el tamaño de muestra para el número de variables que se van por las que se va a ajustar el modelo, suponiendo que hay el estudio que quieres hacer es en una enfermedad en la cual hay dudas sobre los factores de riesgo, entonces tú dices de los que más probablemente estén relacionados son, no sé, 8, pero te da la muestra solamente para 4. ¿Es válido que veas asociaciones y de acuerdo a las asociaciones escojas los 4 de mayor peso? Claro, ustedes van a poder hacer modelos combinando variables. Entonces, acuérdense, vean, el primer modelo, el de este. Vean, tiene dos modelos multivariados. El modelo 1, donde no se incluye actividad física y consumo de frutas y verduras. ¿Por qué no se incluyeron estas variables? Porque no eran significativas. Y el modelo 2, donde incluyeron estas variables, que sin ser significativas, bueno, al final fueron contempladas. Entonces, ustedes pueden hacer distintos modelos hasta que ustedes elijan cuál es el modelo que tiene una R cuadrada más alta, o bien cuál es el modelo que es más parsimónico. En la clínica podría tener mayor utilidad para ustedes. Se tendrían que quedar con el modelo que tenga menos variables y al final que explique más. Para esto tienen que hacer muchas combinaciones y pueden presentar dos modelos, como en este caso. Entonces es válido, Víctor. Gracias. Ahora, ¿cómo ustedes muestran los resultados? Entonces, el primer modelo, estamos entonces en la tabla 3. La tabla 3 contrasta maniobra contra el desenlace. En este ejemplo que estamos observando aquí, son factores de riesgo en el adulto mayor para desnutrición. Entonces, acuérdense que en las columnas siempre va el desenlace. En este caso, ¿cuántos pacientes desnutridos tenían y cuántos no tenían desnutrición? Van frecuencias y porcentajes aquí porque todas las variables fueron dicotómicas, o cualitativas.
edad mayor a 70 años, la presencia de comorbilidades y polifarmacia. Este primer modelo es sin ajuste, es decir, meten variable por variable y muestran el OR de cada una de estas variables. Ajá, entonces, frecuencias, porcentajes, después su OR y su intervalo de confianza. Ajá. Ponen su valor de P y aquí vean está el valor de R cuadrada para cada variable. Esto, como dijo Víctor, les puede ayudar, les puede ir orientando acerca de cuál es la variable que está impactando más y cuál van a utilizar para el modelo multivariable. Entonces, lo primero es modelos sin ajuste, pero tienen que ser muy específicos y tienen que hablar del desenlace que quieran evaluar. No se vale que de pronto solo pongan tabla 3. Pues, quién sabe qué está contrastando la tabla 3, o si son OR ajustados o son OR sin ajuste. Ajá. Ahora, este modelo ya sería su modelo o su tabla 4. Ahora sí, es un modelo multivariado. Aquí es un modelo de regresión logística múltiple para predecir desnutrición en el adulto mayor. Esta es una opción. Esto habitualmente se pone como A ajustado. Ajá. Modelo, aquí le podrían poner A, y eso significa modelo ajustado. La R cuadrada de este modelo es 13.9. Y en este modelo, pues vean, la única variable que salió significativa fue edad mayor a 81 años. El resto de las variables no fueron significativas. Podría ser que en el modelo sin ajuste sean significativas, pero cuando lo ajustan por alguna otra variable, pues puede ser que pierda significancia. Lo que ustedes esperarían, por ejemplo, si edad fuera su maniobra principal, esto es justo lo que ustedes esperarían, que esta variable siguiera siendo significativa aún después del ajuste por las principales variables de confusión. Entonces, en este modelo teníamos 41 desenlaces, teníamos 41 pacientes en un grupo y 103 en el otro. Entonces, mis modelos multivariados solo podrían estar ajustados o incluir 4 variables. Son estas. Ajá. Lo que ustedes esperarían es que su maniobra siga manteniéndose significativa hasta el final. Ajá. Como aquí se observa la variable edad. Si esto no ocurre, bueno, pues no era su maniobra, era alguna otra variable, pero no la maniobra. Eso es lo que ustedes esperarían. Y pueden ir teniendo distintas combinaciones. Por ejemplo, aquí comorbilidades estaba solo como presente o ausente, pero seguramente no va a impactar de la misma manera. Y la comorbilidad es cáncer. Si su comorbilidad es diabetes, o si es hipertensión, o si es osteoartrosis. Entonces, aquí pudieron haber sido más específicos, quizá considerar el número de comorbilidades. Ajá. Enfermedades dentales podríamos considerar que impacta, pero en el modelo multivariado no impactó. Y polifarmacia también podríamos considerar que impacta, aunque esta va de la mano también con la presencia de comorbilidades. ¿Ah? ¿Hasta aquí dudas? No. Entonces vamos a pasar a hacer unos ejercicios. Esta base de datos es de pacientes embarazadas, de mujeres embarazadas con diabetes gestacional, cuyo desenlace fue la presencia de complicaciones. Como complicaciones, en las complicaciones durante el parto, ¿ja? El parto, la cesárea. ¿Ja? Las complicaciones fueron distocia, desgarro, cesárea, infección, sangrado. Se agruparon todas, tromboembolia pulmonar y muerte. Se agruparon todas en complicadas y no complicadas. Ajá, porque algunos desenlaces pues no se presentaron como muerte materna. Entonces, en esta base no hay muertes maternas. Ajá, entonces, si la quisiéramos considerar, pues no podríamos evaluarlo uno por uno. Ajá. Entonces, veamos, tenemos la variable edad, tenemos gestas, partos, abortos, cesáreas, tenemos peso pregestacional, talla, índice de masa corporal, glucosa preprandial, postprandial, hemoglobina glucosilada,
enfermedad hipertensiva, ¿ok? O bien si desarrolló durante el embarazo, eclampsia, cualquier tipo de enfermedad hipertensiva, metformina, si tomó metformina, insulina, o si aquí ya no está, apego a la dieta, pero podría ser otra variable que está impactando. ¿Cuál sería el primer paso? Mi variable, la maniobra a la que le estamos apostando como principal riesgo de complicación, imaginemos que es peso, más bien índice de masa corporal. ¿Cuál sería mi primer paso para calcular el OR? ¿Qué hago primero? ¿Podría ser realizar una prueba de chi cuadrada? ¿Ok? Vamos a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Entonces, en columnas, recuerden que va su desenlace, que es la presencia de complicaciones, ¿ok? Después, ahí pueden elegir todas las variables que ustedes van a considerar. Entonces, bueno, aquí vamos a poner enfermedad hipertensiva. Esta variable incluye ya preeclampsia y eclampsia. Ajá. ¿Qué otra variable podría estar impactando? El índice de masa corporal. También podría ser que impacte el tipo de tratamiento que está recibiendo nuestra paciente. Si recibió metformina, si recibió insulina. Okay. Nos vamos a estadísticos. Aquí podemos en chi cuadrada, riesgo y en casillas. Recuentos observados, esperados, porcentajes por columna. Ajá. Ok, entonces, primero, ¿cuántos pacientes con complicaciones tuve? Complicadas y sin complicaciones. 118 y 23. Contra 23. ¿Esto qué implicaría en mi modelo multivariado? ¿Por cuántas variables podría ajustar? 2. Dos. Por 2 variables. Ok. Entonces, ahora, ¿cuál es el tipo de chi cuadrada que yo voy a utilizar para reportar mis resultados? Pearson, ¿Ok? ¿Por qué Pearson? porque todas son más de 5 en las esperadas, no hay ninguno menor a 5. Perfecto. Entonces es chi cuadrada de Pearson. Ajá. El valor de P es 0.001. El valor de chi cuadrada es de 10. Ok. Y cuando vemos el riesgo, el OR es de 4.2 con un intervalo que va de 1.6 a 10. Ajá. Esto sería mi OR no ajustado. Ajá. Y ya tendría la primera parte para construir mi tabla. Tengo frecuencias y porcentajes y tengo mis ORs con intervalos de confianza y mi valor de P. Con esto yo construiría mi tabla. Entonces, bueno, aquí está ahora índice de masa corporal. ¿Ok? Vean, recuento esperado, 56, 10, 61 y 12. Otra vez nos toca chi cuadrada de Pearson. Pearson. Es significativa. Aquí podemos ver claramente que los pacientes que se complicaron, en su mayoría, tenían un índice de masa corporal mayor a 25. Ajá. El OR va de 7.9 con un intervalo que va de 2.2 hasta 28. Ajá. Ahora, veamos qué pasa con metformina. Ajá. Las pacientes que se complicaron, en su mayoría tenían metformina, 17 contra 6 de las que no se complicaron. Ajá. Entonces, aquí otra vez 61, 11, 56 y 11. Utilizo otra vez chi cuadrada de Pearson, 0.007. El OR para uso de metformina es 3.7 con un OR que va de 1.3 hasta 10. Ajá. Insulina, que podríamos considerar que tal vez si la paciente está con
insulina tiene menor riesgo de complicaciones. Entonces, aquí de las pacientes que se complicaron, en su mayoría no tenían tratamiento con insulina. Esta variable no es significativa. ¿Ah? Ahora, ya vieron cuáles son las variables significativas. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? ¿Por qué quiero hacer mi modelo multivariado? ¿Por qué variables ajusto? Por índice de masa corporal. ¿Eh? Listo. Ajá. Entonces, ¿por qué otra? Ya vimos, no, ya tenemos los OR sin ajustes, entonces ya nos podemos ir a nuestro modelo multivariado. Entonces, en dependientes, complicaciones, y en variables independientes, índice de masa corporal. Ok, ¿qué otra? Enfermedad hipertensiva, Ok, ¿qué otra? metformina. Ok, enfermedad hipertensiva, metformina, y eran las 3 variables que salieron significativas. Ajá. Listo. Se van, cada variable cualitativa tendrá que ser metida como variable categórica para que ustedes seleccionen la categoría de referencia. Entonces, con el botón derecho, veamos cómo está codificado. ¿Okay? Está como 0, menos de 25 y 1 más de 25. ¿Cuál sería mi categoría de referencia? ¿La primera o la última? La primera. Ahora, enfermedad hipertensiva. Creo que esta no está codificada, pero está como 0 y 1. 0 sin enfermedad hipertensiva y 1 con enfermedad hipertensiva. Igual la primera. Ahora, metformina. 0 no, 1 sí. Otra vez. Vean cómo aquí están las variables ordenadas. Aquí sí las codificaron como 0 y 1. Entonces resulta mucho más fácil el poder seleccionar la categoría de referencia. Ahora nos vamos en opciones. Aquí lo único que seleccionamos es nuestro intervalo de confianza. Y vamos a ver cómo se comporta este modelo. Entonces tenemos primero las pruebas Omnibus. Es un modelo que es significativo. La R cuadrada es de 25.7 con estas variables que metimos al modelo. La capacidad de predicción de este modelo es correcto en 87%, 83.7%. Y vean qué pasa con nuestro modelo multivariado. Entonces, ¿qué pasó con índice de masa corporal? Es significativa. El exponente beta o el OR va de 5.1 con un intervalo que va de 1.3 hasta 19. Ahora, enfermedad hipertensiva va de 2.99 con un intervalo que va de 1 hasta 8. ¿Y qué pasó con metformina? 2.7 con un intervalo que va de 0.96 a 8. ¿Qué pasó con metformina? Cruzó la Sí, no es unidad en el significativo. intervalo de confianza, no es significativo. La unidad. El valor de P es 0.059, pero acuérdense que aquí solo teníamos 23 pacientes complicadas. Entonces, yo tengo 3 variables. ¿Qué es lo que sucede? Vean cómo el OR es de 2.78. El intervalo de confianza inferior es de 0.96 hasta 8. Entonces, aquí pareciera haber cierta tendencia hacia el riesgo. ¿Qué pasó aquí? Probablemente sea tamaño de muestra. Con un mayor tamaño de muestra, quizá esto alcance la significancia estadística, porque acuérdense que yo solo tengo 23 complicaciones y con 23 pacientes con el desenlace, yo solo podría ajustar por 2 variables. ¿Qué podrían hacer? Pues distintas combinaciones, como nos dijo Víctor. Podrían probar con índice de masa corporal y metformina. Aquí vean, sigue esa tendencia. Ahora la P es de 0.54 y vean cómo el intervalo de confianza superior es de 0.98. Entonces podrían tener otra combinación. ¿Cuál combinación? Podríamos tener ahora
sacamos índice de masa corporal y ponemos enfermedad hipertensiva. Ajá. La única variable que no podrían dejar fuera es su maniobra. Ajá. Su maniobra nunca podrían dejarla fuera, así no sea significativa. ¿Okay? Vean ahora cómo con estas dos variables metformin así es significativa. Entonces, parece cuando hacemos un modelo ajustado por 3 variables, que es tamaño de muestra. Falta poder estadístico. Aquí, vean, el OR va de 3.5 con un intervalo que va de 1.27 a 10. Pero cuando lo ajustan por 3 variables, esto queda en 0.97. Ajá. Entonces, por eso es que hay tendencia. Y por eso es que ustedes deben considerar siempre, 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 siempre el tamaño de muestra. No se valdría. Aquí, ¿qué va a pasar si yo meto 10 variables a este modelo? No va a salir significativo, ¿no? Muchos perderán A significancia. ver. Entonces, este modelo, tal como lo estamos haciendo nosotros, es un modelo, se llama intro, método intro, que viene en esta parte de abajo. Ajá. Esto implica que ustedes van ingresando las variables, lo hacen de forma manual, por decirlo así, y el modelo es el que va diciendo, bueno, les conserva todas las variables, si son significativas o no, pero tienen otra opción, que es hacerlo por pasos, hacia adelante o hacia atrás. Ajá. Si ustedes lo hacen así, le dejan a la computadora la opción de decidir. ¿Por qué variables va a ajustar y cuál es el mejor modelo? Ajá. Pero como la computadora no es clínica, entonces vamos a ver, ya nosotros a mano vimos qué variables quedaron en el modelo, cuáles fueron las que elige la computadora. Pues aquí, ¿qué pasó? De acuerdo a este modelo, explotó. Ven, este resultado no es lógico. Aquí coloquialmente decimos que el modelo explotó. ¿Por qué? Tamaños de muestra. Le metimos un montón de variables, volvimos loca a la computadora. Aquí ni siquiera me calcula los ORs. O puede ser, y vean cuál fue la variable que dejó. Nosotros pusimos que el desenlace es la presencia de complicaciones. La infección de herida quirúrgica es una complicación. Sin embargo, pues la computadora no tiene la capacidad de discriminar, uno, cuál es su maniobra y si es clínicamente lógico su modelo. Ajá. Entonces, lo que yo les sugiero es que siempre lo hagan por pasos. Ajá. O si no lo hacen por pasos, que ustedes verifiquen cuál es la lógica de ese modelo. Ajá. Que metan solo aquellas variables que podrían estar impactando. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace este modelo. Ahora nos dejó solo índice de masa corporal. ¿Cómo la variable que más está impactando lo dejó como, lo metimos como cuantitativa? Entonces, solo me dejó índice de masa corporal. El resto de las variables perdieron significancia estadística. ¿Por qué? Porque metimos más variables de lo que el tamaño de muestra esperaba. Entonces, bueno, son dos opciones, el que ustedes lo hagan por método intro o por pasos hacia adelante y hacia atrás. Ajá. Entonces, hasta aquí. No. ¿No? Ok. Les voy a subir ahorita una base. Esa base es para predecir factores de riesgo para desnutrición. Se parece un poco a lo que vimos en el ejemplo de las diapositivas. Lo que van a hacer es un modelo de regresión para predecir factores asociados a desnutrición. Y con eso vamos a trabajar la siguiente clase. Vamos a ver cómo trabajaron esa base, esas variables, y vamos a hacer la comparación. Y vamos a ir aquí desglosando cada uno de los pasos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, pues si no hay dudas, al ratito les comparto el video de la clase y nos vemos la siguiente semana. Seguimos revisando modelos de regresión.
Cuídense. Hasta luego, Gracias. buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Buen día. Bien. Gracias.